Hello students, hola chicos de grado quinto, espero que se encuentren muy bien en sus hogares, les mando un abrazo muy grande y les doy la bienvenida a esta clase de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a aprender sobre el origen de la guerra entre liberales y conservadores al final del siglo XX, es decir, entre los años 1850 a 1900. Pero bueno, antes de continuar con la explicación, hay algo que le quiero decir a todo el grupo. Chicos, bueno, dos cosas. Lo primero, cuando hagamos resúmenes de ciencias sociales o cualquier tipo de resúmenes, chicos, hay que esforzarse, ¿sí? No quiero ver casos en los que uno observa que copian un párrafo o dos párrafos, incluso que están en el mismo libro, o que buscan en internet y copian uno o dos párrafos y listo salió. O casos en los que observan el video y observan el video los 3 primeros minutos, escriben lo que la profe dijo en los 3 primeros minutos y no vi el resto del video y no escribí más resumen. ¿Listo? Entonces, por favor, sean dedicados, sean esforzados. Ustedes que están viendo el video y tienen las herramientas para aprender, por favor, esfuércense. ¿Listo? Y lo segundo, yo sé que el tema de historia, ¿sí? Es un poco complejo porque imagínense, cientos de años para uno entender por qué sucedieron determinadas guerras, por qué sucedieron determinadas injusticias, por qué nuestro pueblo quiso liberarse, qué consecuencias hubo y todo lo que ha pasado después de esa independencia y demás, pues es algo complejo, ¿sí? Pero es importante conocer la historia, porque si ustedes se dan cuenta, nuestro país tiene muchos conflictos. Imagínense, desde que nos independizamos hasta el día de hoy, yo creo que ustedes en las siguientes clases de historia van a decir, oiga, pero esta profe nos habla y una guerra y después otra guerra y de guerra en guerra, pero ¿cómo así? Una vez una estudiante me decía, profe, pero es que entonces nosotros hemos tenido muchas guerras, muchos conflictos. Y yo le decía, desafortunadamente sí. Y es necesario conocer la historia por eso, porque tenemos que conocer los conflictos de nuestro país, porque ustedes que son las nuevas generaciones van a tener como misión en un futuro resolverlos. Y si ustedes no conocen la historia de los conflictos pasados, ¿cómo van a resolver los nuevos conflictos? ¿Sí? Y eso no es tarea solamente de los políticos que gobiernan el país, sino de todos los ciudadanos. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de ciencias sociales ahora sí. Bueno, como veíamos en la clase anterior, entre los liberales y los conservadores había unas diferencias básicas, ¿cierto? Bueno, vamos a resolver entre todos este cuadro que también les aparece en el libro. Entonces yo les explicaba la clase pasada que después de la independencia, después de la Gran Colombia y todo eso, el gobierno, el Estado era muy unido con la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, si el gobierno iba a tomar cualquier decisión, le consultaba a quién, a la Iglesia Católica. Entonces, es como si fueran uno solo. Entonces, ¿quiénes estaban a favor de esa unión entre el Estado y la Iglesia Católica? Los conservadores. ¿Y quienes decían, no, eso no puede ser así? La Iglesia debe estar separada del gobierno y del Estado, los liberales. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vayan a explicar eso en el libro, entonces ¿quién representaba la principal afiliación y apoyo de la Iglesia Católica? ¿Los liberales o los conservadores? Los conservadores, ¿cierto? Bueno, bien. Ahora, defensa del libre cambio de las libertades. Es decir, quienes apoyaban que hubiera exportaciones, es decir, que nuestros productos fueran vendidos en otros países, pero también que los productos de otros países llegaran para ser vendidos acá. Eso se llama importaciones, ¿sí? ¿Quiénes apoyaban eso? Los liberales, los liberales. Los conservadores decían, no, es mejor que nosotros no recibamos productos de otros países, que solamente produzcamos y compremos lo que nosotros mismos hacemos, porque de pronto eso llega a otros países y nos quebramos, ¿sí? Entonces, los liberales decían, no, vendamos, compremos con otros países. Eso nos va a traer progreso. Eso decían los liberales.
Ahora, había otra diferencia fundamental. Organización de un Estado federalista, que ustedes saben que desde la independencia venían con esa pelea. Entonces, acuérdense que los centralistas que decían, el país debe ser gobernado de manera centralista, es decir, desde un solo poder, por decirlo así. Mientras que los otros decían, no, debe ser federalista, es decir, que cada departamento, cada territorio tuviera su gobierno independiente. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes apoyaban el federalismo? Los liberales. Y ustedes van a decir, profe, ¿y por qué los liberales apoyaban el federalismo? Porque, digamos que ellos apoyaban mucho la libertad, las diferentes libertades. Entonces ellos, digamos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de hoy en día. Es como si dijéramos, en Cundinamarca tenemos unas leyes y un gobierno, pero si vamos nosotros en bus y pasamos al departamento de Boyacá, en Boyacá ya hay otras leyes y hay otro gobierno, pero seguimos siendo el mismo país. ¿Sí ven? Es como un poco diferente. Entonces, cada vez que uno cambiaba como de territorio, ese territorio tenía unas leyes particulares, unas leyes específicas y un gobierno específico, ¿sí? Y por decirlo así, pues todos eran amigos porque seguía siendo un solo país, pero en cada región había sus propias leyes. Eso lo apoyaban los liberales. Los conservadores decían, no, pero es que todos somos lo mismo, entonces que todos tengamos un solo gobierno, no podemos estar divididos. Bueno, y al final decían conservación de parte del orden social heredado de la época colonial. Entonces, bueno, resulta que nosotros nos liberamos de los españoles, pero muchas de sus costumbres, de su forma de gobierno, incluso de sus alimentos, de su vestimenta, de la arquitectura de las casas, es decir, mucho de la cultura de los españoles se quedó arraigada aquí, empezando por el idioma. ¿Qué idioma hablamos nosotros? El español. Nosotros no hablamos el idioma chibcha de los indígenas, ¿cierto? Nosotros hablamos el español. Entonces, como ven, nosotros todavía tenemos mucho de los españoles. ¿Sí? Pero digamos que en esa época, como nos habíamos liberado y todo, pues los liberales, digamos que querían ser como más libres todavía y reformarlo todo como más radical y más rápidamente. Los conservadores decían, bueno, pues sí, ya somos libres, aquí no están los españoles, pero podemos conservar muchas cosas de la política de ellos, de la forma de gobernar, por ejemplo, podemos seguir teniendo esclavos, los esclavos son necesarios, entonces pues sigámoslos manteniendo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes apoyaban que se siguiera el orden social de la época colonial? Los conservadores. ¿Listo? Entonces, si ven, son dos tipos de pensamiento muy diferentes. Y bueno, el problema es que eso no solamente era una forma de pensar. ¿Qué pasó después? Resulta que en el año 1851 el presidente era José Hilario López. Hay una pintura de él que está ahí en la pantalla. Y él era un presidente liberal, liberal. Pero entonces cuando él subió al poder, lo que hizo fue una cantidad de reformas que a los conservadores no les gustaba nada. Entonces empezó por separar la iglesia del gobierno. Entonces este señor decía, los liberales decían, no, aquí no se le tiene que consultar nada a la iglesia católica, ellos no tienen nada que ver, solamente el gobierno está para decidir y punto. Pero ¿qué fue lo que hizo? Expulsó a religiosos jesuitas que hacen parte de la Iglesia Católica, los expulsó del país, los sacó, los exilió, los mandó lejos. Entonces imagínense los conservadores cómo se sintieron. ¡Ay! Nos echaron a los sacerdotes y a los curas de acá. Se sintieron agredidos en sus creencias religiosas, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué más pasó? Que en el año 1852, bajo su gobierno, se aprobó la liberación total y definitiva de los esclavos. Es decir, ya nadie podía tener esclavos. Entonces, eso a quien no le gustó. No le gustó a los conservadores porque ellos se apoyaban que todavía debía existir esclavos y los liberales decían, no, es que todos somos libres. Entonces, pues, imagínense, ¿qué más fue lo que pasó? José Hilario López apoyó la libertad de prensa, es decir, que los periódicos, las gacetas, como veíamos la clase pasada, pudieran informar a la gente y decir las cosas sin tener
sin tener que tener encima el ojo del gobierno. Y ustedes van a decir, pero profe, ¿qué tiene que ver el gobierno con los medios de comunicación? Y eso se ve incluso mucho hoy en día, que el gobierno tiene que mirar qué es lo que publican los noticieros o los periódicos, porque obviamente hay cosas que se quiere que sí se sepan, pero hay otras cosas que de pronto no, ¿cierto? Es una forma de cuidar la imagen del gobierno. Entonces José Hilario López decía, no, aquí hay libertad de prensa, que hable y que informe, ¿sí? Como les mencionaba, él también apoyó el federalismo, es decir, que cada territorio tuviera su propio gobierno, que a pesar de ser un solo país, cada territorio tuviera sus propias normas, su propio gobierno. Eso fue lo que pasó con el gobierno de José Hilario López. Pero entonces imagínense, este tipo de reformas tan rápidas pues no le gustaron a los conservadores. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que los conservadores se rebelaron, hicieron una rebelión en contra de la abolición de la esclavitud. Entonces ellos contrataban hombres armados, ¿sí? Para no dejar liberar a los esclavos y para formarle allá la guerra al gobierno. ¿Qué hicieron los esclavos libres? Empezaron a tumbar las cercas y a dañar las propiedades privadas de las personas que los habían esclavizado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que se formó una guerra civil, es decir, los conservadores con los liberales, con los esclavos libres, con los que no se han podido liberar, y empezaron a matarse los unos con los otros de una manera descomunal. Hubo un derramamiento de sangre terrible. Esto que sucede cuando los ciudadanos se agreden los unos a los otros, se matan los unos a los otros, cuando el conflicto es entre ciudadanos, eso se llama una guerra civil, ¿sí? Y eso fue lo que sucedió en ese tiempo, una guerra civil. Los principales levantamientos estuvieron en Cauca, en el Chocó, en Antioquia, en Valle del Cauca, en Boyacá, Tolima y Cundinamarca. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno para acabar con eso? Envió tropas militares para replegar a los conservadores y finalmente los venció. Pues, ¿qué pasó con los conservadores? Pues como fueron vencidos, no les quedó más remedio que aceptar las reformas del presidente José Hilario López. Pero por dentro habían quedado muy heridos por esos cambios tan rápidos que había hecho este presidente liberal. Entonces, imagínense, ese resentimiento, ese dolor y esas reformas tan rápidas, pues los hirieron bastante y esa guerra civil va a continuar más adelante. De hecho, eso dura décadas, es una cosa terrible, sino que esto fue como el inicio, como el principio. En el año de 1863, ya cuando se venció a los conservadores, se emitió una nueva constitución política y Colombia dejó de ser un país centralista, pasó a ser un país federalista y se empezó a llamar Estados Unidos de Colombia. Sí, como ustedes lo escuchan, Estados Unidos de Colombia. ¿Por qué Estados Unidos? Porque significaba que cada territorio tenía su gobierno, pero estaban unidos en un solo país. Por eso se llamaron Estados Unidos de Colombia. Y bueno, chicos, así termina la clase de hoy, con una reflexión, porque a ustedes en, en sociales les van a hacer varias preguntas. El libro les hacía varias preguntas, entonces yo se las organicé. Miren qué pasa con los conflictos, ¿sí? Los conflictos se dan porque hay dos intereses que chocan, ¿cierto? Entonces, los intereses de los conservadores con los intereses de los liberales chocaron todo el tiempo. Pero una pregunta, ¿será que la guerra y la violencia y entonces matar al otro que piense diferente a mí es la solución? No. Y lo vamos a seguir viendo más adelante, porque ese resentimiento que quedó en los conservadores, más adelante eso va a revivir y van a haber más guerras civiles. Y la cosa va a ser peor de lo que fue en esta guerra civil. ¿Sí? Entonces, cuando se logran las cosas con guerra y con violencia, siempre va a quedar alguien lastimado, alguien herido. Y eso a la larga va a traer más guerras y más dolor. Uno, eso. Y lo otro también,
porque cuando las personas se reúnen, toman las armas y quieren de pronto ir a tumbar el gobierno o, o cambiar alguna situación con las armas y con la guerra, pues eso no es democrático, es decir, no se está hablando ni se está teniendo en cuenta la opinión de los otros, sino que hay una imposición. Entonces, yo tengo armas, yo tengo soldados, entonces yo voy y yo mato a los otros y hago mi propia ley y todo el mundo me tiene que hacer caso. Eso también es algo nocivo, ¿cierto? Porque a las personas les genera temor, les genera miedo y a la larga ese miedo se convierte en rabia y se convierte en más guerra y en más violencia. ¿Lo ven? Entonces, si lo vemos desde los orígenes de nuestra nación, después de que nos independizamos, hemos vivido en conflicto. ¿Por qué? Porque no hemos sabido dialogar, no hemos sabido hablar. Puede que tengamos ideas diferentes, pero pueden haber puntos de encuentro si las personas se escuchan, si las personas se ponen en el lugar de los otros, ¿cierto? Pero desafortunadamente, al inicio de la historia de nuestro país, muchas guerras, muchos conflictos. Y le repito, en las siguientes clases vamos a ver cómo se va a agudizar el conflicto entre liberales y conservadores por décadas, por décadas. De pronto hoy ustedes en las noticias de vez en cuando escuchan el partido conservador dijo tal, 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 el partido liberal tal, lanzó tal candidato. Pero hoy, aparte de esos dos partidos políticos, hay muchos otros diferentes. Pero antes no. O era liberal o era conservador. Y usted tenía que pertenecer a alguno de esos dos bandos y defenderlo a capa y espada, incluso hasta con las armas y con la violencia. Y a raíz de eso mucha gente murió. Entonces, y mucho odio quedó sembrado. Entonces, para reflexionar, ¿cierto? Entonces, en sus preguntas de sociales, ahí les dejo unas buenas reflexiones para que ustedes tengan que pensar y plasmar su opinión, ¿cierto? Bueno, chicos, ahora sí los dejo para que hagan su trabajo el día de hoy. Un abrazo muy grande. Chao.